disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al 9º episodio de la NutriCharla, el NutriPodcast de la Sociedad Internacional de Nutriólogos en México. Les saluda Itzel Morales y el día de hoy es un verdadero gusto y un honor para mí presentarles al Dr. Robinson Cruz. Él nos acompaña para hablar de un tema muy interesante y muy complejo a la vez, que es la nutrición clínica en el paciente complicado, el paciente crítico. Él es especialista en nutrición clínica y bueno, qué mejor que un experto de esta talla nos acompañe para hablar en este sentido. Doctor, ¿cómo se encuentra? Un gusto que esté aquí con nosotros. Muy bien, Itzel, muchas gracias por la invitación y me ha encantado a tu disposición para todas las preguntas que puedan ustedes tener. Perfecto. Bien, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar con este tema. Y sería interesante, doctor, de inicio conocer algunos aspectos básicos, sobre todo cómo es que podemos identificar a un paciente que se encuentra complicado. ¿Cuáles son aquellas situaciones que nos dan esos puntos de indicador o como tal indicadores para poder identificar a un paciente así? A ver, para empezar, a mí me gusta cuando converso con mis estudiantes o con los colegas que hacen pasantías conmigo, que puedan identificar con claridad que tenemos pacientes que están complicados y hay pacientes que llegan de estar complicados, pasan a ser críticos. Hay una línea fina entre ambos, ¿no? Un paciente complicado puede estar en la cama de un hospital, un paciente complicado puede estar en casa recibiendo terapia nutricional artificial. Un paciente complicado es un paciente que tiene muchas enfermedades a la vez, pero que todavía puede responder de alguna manera orgánicamente, ¿no? Y la nutrición, desde nuestro punto de vista, lo va a apoyar. El paciente crítico es el que pasa un umbral en el cual su cuerpo ya no es capaz de responder por sí solo a todas las agresiones que se puedan estar presentando. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene diabetes, enfermedad renal crónica, por ahí tiene una enfermedad hepática, por ahí tiene una desnutrición severa, es un paciente que podría tenerlo en cama de hospitalización o podría tenerlo incluso en cama. Tiene muchas enfermedades, es muy difícil de manejar, tengo que ver demasiados parámetros, pero su cuerpo todavía se defiende. Todavía tiene un pH normal, no está enfrentando alteraciones en electrolitos, no está afectando su conciencia. O sea, son pacientes que se pueden manejar todavía en casa. Pero el umbral, ¿cuál sería? Justamente las alteraciones en el equilibrio ácido-base es un punto de control para decir que el paciente está descompensándose. La alteración de los electrolitos también me indica que el paciente se está descompensando. Ya no lo puedo manejar con tanta tranquilidad, tengo que ponerlo a monitoreo continuo porque cualquier alteración podría poner en juego su vida. Eso es lo que se hace en los hospitales. No todos los pacientes van a unidad de cuidados intensivos. Muchos pacientes que están con un montón de cosas encima y uno se pregunta, pero ¿por qué este paciente no está en UCI, en unidad de cuidados intensivos? Porque probablemente su estado de gases arteriales, su estado hidroelectrolítico todavía se mantenga dentro de parámetros, ¿no? Pero cuando estos empiezan a caer y declinar, es que pasamos a el estado crítico, donde, existen otros parámetros que hay que manejar, ¿no? El paciente ya por sí solo le cuesta sostener su estado de equilibrio, son pacientes que normalmente requieren adrenalina para poder sostener su presión arterial en condiciones más o menos aceptables, son pacientes que requieren un monitoreo mucho más seguido, mucho más continuo y necesitan una respuesta inmediata, una resucitación, la colocación de un tubo de respiración. Eso los hace críticos, ¿no? Eso los hace más
difíciles de manejar. Ahora, yo primero definiría lo que es el proceso inflamatorio que enfrenta cualquier paciente que esté enfermo y cómo este proceso inflamatorio los puede llevar luego a una situación crítica, que son dos conceptos que normalmente se suelen confundir. Un paciente que está en estado inflamatorio, o mejor dicho, cualquier enfermedad te va a llevar a un estado inflamatorio. Uh-huh. ¿Qué cosa es el estado inflamatorio? Tu cuerpo está produciendo gran cantidad de citoquinas, tus células de inmunidad innata, macrófagos, mastocitos, están produciendo gran cantidad de más citoquinas, se está produciendo gran cantidad de prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, hay muchos glóbulos blancos circulando de la inmunidad específica, linfocitos, linfocitos T, linfocitos B, etc. Entonces, todo ese caldo de cultivo se produce en un paciente que está complicado, todo esto. Y esto hace que los órganos, para empezar, hay proteólisis muscular y los órganos empiezan a trabajar aceleradamente. El hígado para procesar todo el nitrógeno que le está llegando por el catabolismo y el riñón para eliminar toda la urea que está produciendo el hígado a partir del nitrógeno. Cuando este estado de equilibrio, por decirlo de alguna manera, entre lo que los órganos pueden hacer y el paciente está generando y la enfermedad está produciendo, cuando este estado se rompe, el paciente entra en un estado de shock. Entonces, ahí en este estado de shock hay que definir las... Cuthbertson en el año 1957 estableció la curva que hemos estudiado todos, ¿no? La fase E y la fase flow. Pero ya con los años la fase flow la han partido en dos, flow catabólica y flow anabólica. Entonces, en la fase E, el paciente entra en estado de shock, baja su temperatura corporal, baja su presión arterial, baja la producción de diferentes sustancias vitales, baja la TMR. El cuerpo es como si entrara en un estado en el cual se protege al máximo y reduce todas sus funciones a las mínimas necesarias por una razón. Los nutrientes tienen que servir para que el cerebro siga funcionando y los órganos vitales sigan funcionando. Entonces, todo bajo lo mínimo. Esto, en teoría, si este estado de shock dura más de 72 horas, al paciente a veces tiene muy pocas probabilidades de recuperarse, pero si se logra salir de ese estado de shock en ese lapso, viene la etapa flow, que es hipermetabólica, y donde se levanta la temperatura, se levanta la tasa metabólica, se levanta la formación de adrenalina, glucagón, proteínas de hormonas de contrarregulación, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, es, las dos cosas que ligan, ¿no? Un paciente complicado tiene todos esos procesos que dije al principio. El paciente en estado de shock tiene todo lo que había dicho previamente y además tiene todo este estado metabólico adicional. Por eso es difícil que por sí solo salga, ¿no? Tiene que estar apoyado. Sí, así es. Y como comenta precisamente, doctor, en una cuestión de complicaciones que aún podemos ver pacientes que tienen algunos marcadores que básicamente son compatibles con la vida. Por ejemplo, algunos pacientes con glucosa por encima de los 500 miligramos por decilitro, situaciones así, y aún andan en una situación normal. Probablemente no, hasta se sienten normales, pero probablemente tiene que ver con ese proceso de adaptación. Y seguramente de ahí pueden partir a una cuestión crítica o a una cuestión que ya se vuelve un poco más compleja. Claro, ese ejemplo que mencionas es clarificador, porque, por ejemplo, hay personas que tienen la glicemia en 400 o 500, por decirte algo. Eso es típico de pacientes diabéticos mal manejados, tienen una glicemia de 500. Pero esa glicemia de 500 está sobrecargando arterias, está sobrecargando venas, está sobrecargando capilares. Si por allí se produce la ruptura de una de estas capilares, de estas arterias, o por ahí se colapsa algún órgano, ese paciente que estaba complicado, porque tener 500 de glicemia no es estable, no es una persona, no es un paciente común, es un paciente complicado, lo hace entrar en shock y empieza a ser crítico. Esa es la transición en la cual nosotros vamos caminando, ¿no? El crítico es de unidad de cuidados intensivos básicamente y tiene particularidades específicas su manejo.
que es muy bioquímico, dicho sea de paso. Y ya que estamos en un programa para nutricionistas, la bioquímica es la base y la madre de nuestra existencia. Sin bioquímica no es posible hacer nutrición en ninguna de las áreas en las cuales ustedes se desarrollan. Sí, y aquí podemos, a reserva de lo que comenta, doctor, también ver cómo es que ya en una cuestión crítica, también la intervención nutricional se ve aún más complicada o se dificulta por estas fases precisamente que imposibilitan en algún punto nutrir. ¿Usted considera, doctor, que hay una fase en específico en el que ya podemos intervenir debido a que hay que revisar esta parte hemodinámica de igual manera, hay que ver cómo va el paciente para intervenir, porque no siempre la nutrición va a tener un efecto positivo en sí? Mira, las indicaciones han cambiado muchísimo con los años, muchísimo. Hace 20 años, cuando el paciente estaba en estado EP, de choque o choqueado o en shock, son sinónimos, la recomendación te decía que no se le diera absolutamente ninguna forma de terapia nutricional, sino después de 48 o 72 horas. Porque recuerda que cuando el paciente recibe nutrientes, el metabolismo se activa. En una persona que está en shock, de hecho, en su sangre hay muchos nutrientes disponibles, porque el estado de shock genera un estado en el cual el consumo de nutrientes se reduce significativamente para que el cerebro nunca pierda, y que los órganos vitales nunca pierdan suministro de nutrientes. Por eso es que el metabolismo se cae casi al mínimo vital. Por lo tanto, queda una gran cantidad de nutrientes en la sangre, queda mucha glucosa, queda muchos aminoácidos, hay muchos ácidos grasos para ser utilizados como sustratos. Entonces, partiendo de esa premisa, te decían que el soporte nutricional no debía, o la terapia nutricional no debería iniciarse hasta que haya pasado la fase de shock. Ahora las cosas han cambiado un poco, ahora sabemos que para empezar necesitamos proteger al máximo posible el tracto intestinal, y eso está llevando a lo que se llama nutrición enteral precoz en unidad de cuidados intensivos. En esta nutrición enteral precoz te dicen, ¿sabes qué? Entre las 6 y 12 horas de ingresado a unidad de cuidados intensivos, prueba lo que se llama nutrición trófica, ¿no? Que es incorporarle de 5 a 10 centímetros cúbicos. Hay guías que te dicen 20 centímetros cúbicos por hora para probar la tolerancia del paciente. Obviamente que esto se inicia en pacientes que están hemodinámicamente estables. ¿Eso qué quiere decir? Que no se les está bajando la presión, que no tienen una alteración significativa en los gases arteriales. En esa situación se podría iniciar una nutrición trófica. Si esta nutrición trófica no genera intolerancias en el paciente, se podría proseguir, pero si se genera intolerancias, mejor se suspende y se espera 12 horas más para volver a tratar de iniciar. Ese es un cambio significativo que ha habido en los últimos 10 años, diría yo, de lo que había hace 20, ¿no? Y así paulatinamente estamos aprendiendo más y más sobre la materia. Así es, y priorizar sobre todo la parte enteral, ¿verdad? La cuestión, tratar de preservar lo mejor posible las vellosidades para que no se atrofien en cierto modo, porque también podemos observar por mucho tiempo se ha observado también el ayuno hospitalario, ayunos prolongados que ciertamente también tienen algún efecto negativo pues a nivel tanto del estado nutricional como mismo de la recuperación del paciente. Bueno, hay algunas reglas básicas que no son reglas básicas que no es que sean determinantes, pero por lo menos deben guiar tu pensamiento. Si yo tengo que decidir entre nutrición intragástrica e nutrición yeyunal, se le da preferencia a la intragástrica. Es decir, yo tengo que encontrar argumentos que me obliguen a irme al intestino. Lo primero que tengo que escoger es el estómago. Antes era muy fácil irse al intestino nada más, porque así decían muchas guías, etcétera. Ahora te dicen, ¿sabes qué? Busca todas las formas posibles de que vaya al estómago. Si de allí es difícil, bueno, pasas al intestino. O sea, prioridad es gástrico sobre duodenal. Si tengo que elegir entre una fórmula polimérica y una peptídica, escoge la polimérica. No importa dónde la estés poniendo, no importa si la polimérica va al estómago, no importa si va al intestino. La polimérica es mucho más fisiológica que la semielemental o la elemental. Obviamente que habrá condiciones que por más que tú quieras utilizar polimérica, no lo vas a poder hacer. Por ejemplo, un síndrome de intestino corto funcional,
donde la tasa de absorción está muy venida a menos, difícilmente voy a poder utilizar una polimérica, entonces probablemente tenga que utilizar una semi-elemental. ¿Qué otra cosa? Si tengo que elegir entre enteral y parenteral, dale preferencia a la enteral por el trofismo intestinal, sostener la microbiota, pero en ninguna de las decisiones o estas reglas que estoy comentando significa que lo que no escogí sea mal. Me explico. Uh-huh. Si tengo que decidir entre estómago e intestino, por escoger estómago no significa que el intestino sea malo, simplemente que hay que darle una prioridad a las cosas. Si tengo que escoger entre polimérica y semielemental o elemental, no significa que la elemental sea mala, simplemente hay que darle prioridad a las cosas. Igualmente entre enteral y parenteral, no significa que lo parenteral sea malo, simplemente hay que darle prioridad al enteral y si no se puede, se pasa a la parenteral lo antes posible, porque todo esto, he dicho reglas de supremacía una entre otra, pero hay una regla de supremacía superior a todas. El paciente no puede desnutrirse o no debe desnutrirse. Entonces, eso es lo primero que tengo que considerar. Sí, y ahí en lo que comenta con respecto a la desnutrición, precisamente todos estos aspectos preliminares para detectar al paciente en cierto estado nutricional. De ahí viene un poco la cuestión de los tamizajes, los screening nutricionales, que precisamente aquí en Latinoamérica pues hay mucha variedad con respecto a cada padecimiento, pero al final este tipo de test, por así llamarlos, ¿qué tanto o qué tan implicados están con respecto al diagnóstico nutricional del paciente? Porque muchas veces se suelen utilizar como principal indicador propiamente del diagnóstico. Es muy interesante la pregunta y es bueno porque que lo mencionemos nosotros que somos nutricionistas y esto llega a diferentes colegas. Las pruebas de tamizaje no son herramientas diagnósticas, no son un diagnóstico. La prueba de tamizaje es lo más parecido a un test de embarazo. Si te sale positivo, podría existir la posibilidad de que no estés embarazada. No es una prueba definitiva, no es un diagnóstico. Pero a veces, por cuestiones de tiempo, por falta de recurso humano, por diferentes circunstancias, el resultado de la prueba de tamizaje se termina convirtiendo en un diagnóstico. Las pruebas de tamizaje son útiles, pero dentro de un sistema de evaluación nutricional. La prueba de tamizaje me sirve para seleccionar riesgo y a partir de ese riesgo yo me voy a hacer la evaluación completa del paciente. Prueba de tamizaje hay muchas, ¿no? La más antigua es la valoración global subjetiva, conocida universalmente del año 84 del siglo pasado, 1985 apareció. Luego está el NRS 2002, que recién está desde el 2002, al principio de este siglo es que se empezó a trabajar. Luego, estas son pruebas de tamizaje nutricional muy utilizadas, pero vuelvo a repetir, no son diagnósticos. Lo único para lo cual me sirven unas pruebas de tamizaje son para detectar riesgo nutricional. Si yo encuentro una persona que tiene alto riesgo nutricional, a esa persona le voy a hacer una evaluación completa, nutricional y detallada. ¿Qué otra cosa más es importante sobre las pruebas de tamizaje? Que tienen que ser utilizadas en la población en la cual han sido desarrolladas. Uh-huh. Todas las pruebas de tamizaje vienen como una especie de manual. La investigación en la cual se hizo se convierte en una especie de manual. Y ahí te dicen en qué población se hizo, cuánta población es, cuántas son las ventajas, cuál es la sensibilidad, cuál es la especificidad. Y con esa información yo tengo que utilizarla en la población apropiada. Pues no tiene sentido. La valoración global subjetiva, por ejemplo, fue diseñada para pacientes medianamente complicados, más o menos estables. Si yo la aplico en una unidad de cuidados intensivos, es probable que todos los pacientes me salgan complicados, no tiene sentido. Entonces hay pruebas especializadas para cada ámbito del desarrollo. Y cada vez se hacen más y más pruebas. Uh-huh. Y de ahí, bueno, todas las pautas que vienen también establecidas por ejemplo, en guías de práctica clínica, ¿no? Que de pronto algunas instituciones o bien este tipo de documentos nos hacen como una especie de estandarización para poder intervenir al paciente. Pero bien, como comenta, doctor, sí hay que adaptarlo precisamente al contexto, ¿no? En este sentido, porque muchas veces dependerá del tipo de población, la cuestión socioeconómica, la infraestructura, incluso que se tenga para intervenir. En este caso, doctor, ya hablando de la parte práctica,
con respecto ya a su expertise. ¿Existen algunas pautas necesarias o que sean de suma importancia para intervenir en este caso de forma nutricional o algunos pasos como tal? Mira, yo lo que le digo a todos mis colegas siempre que me hacen esta pregunta es, le respondo de tres formas. Número uno, las guías de práctica clínica no son la Biblia, si es que crees en Dios, en Jesús, o eres cristiano, no es la Torá si eres judío, ni es el Corán si eres islámico. No son libros sagrados. Uh-huh. Las guías de práctica clínica son referencias. Deben recordar ustedes, como tú lo has mencionado hace un momento, lo has reseñado muy bien, las guías de práctica clínica han sido hechas en poblaciones que por lo general son diferentes a nosotros, los latinoamericanos, número uno. Número dos, cada organismo es independiente y responde de manera individual a lo que yo pueda hacer. Número tres, muchas veces los equipos que se han utilizado para valorar el avance o monitorizar el resultado de lo que yo estoy tratando de implementar, no los tenemos a disposición en nuestros hospitales. Entonces, es importantísimo, a partir de esta información, que la guía sea considerada un instrumento de referencia. Número dos, que tú trates, a partir del análisis, desarrollar el criterio clínico. Desarrollar el criterio clínico es muy difícil. ¿Por qué razón? Muchas veces estamos acostumbrados a la memoria y no estamos acostumbrados a analizar necesariamente cada uno de los detalles. Número tres, necesitas una sólida formación bioquímica, sobre todo si estás haciendo clínica. Todo lo que pasa en el cuerpo es bioquímica. Cada uno de los aspectos que tú vas a hacer requieren bioquímica. Y lo cuarto que te diría es, no hay una receta mágica, lamentablemente. Si no, todos serían nutricionistas y todo sería un éxito y todos los nutricionistas y todo el mundo podría hacer nutrición, y no es verdad. Hay que estudiar, hay que quemarse las pestañas. Uh-huh. Lo que sí existe es que cada cosa que hagas trates en todo lo posible de poder monitorizarla. Si das proteína, mira cómo la mides. Cómo mides el resultado de tu intervención. Por ejemplo, urea podría ser una forma, si se puede. Si estás dando grasa, perfil lipídico. Si estás dando glucosa, mira cómo está. Si estás dando carbohidratos, mira cómo está la glucosa, dependiendo cuál sea la afectación del paciente. Si le vas a dar calcio, no te voy a decir que mides calcio en sangre porque no es útil. Pero si estás dando calcio, si estás dando un micronutriente, mira que no haya interacciones. Y así sucesivamente. Creo que esas son las pautas necesarias para intervenir. Ahora, te diría, evalúa, y para evaluar, ¿cuáles son los elementos de la evaluación nutricional? Interacción fármaco-nutriente, ingesta de alimentos, actividad física, signos clínicos, composición corporal, bioquímica, lo mínimo. Una vez que has hecho tu evaluación, pasas al diagnóstico y haces tu intervención. Cuánta proteína, lípido, el carbohidrato le vas a dar en función de lo que estés encontrando en el paciente. Exacto, y es que justo como comenta doctor, lo que no se mide no se puede mejorar al final. Entonces sí debemos de encontrar algún factor que nos permita determinar si estamos haciendo bien, porque la nutrición aparentemente funciona a largo plazo, pero en un paciente de este tipo sí nos va a estar marcando de un tiempo a otro, a lo mejor no muy lejano, algunas mejoras o algunas cuestiones que estén empeorando al paciente. Entonces sí hay que poner... A diario, Itzel. A diario. Tú al paciente lo puedes complicar o lo puedes recuperar, al menos desde el punto de vista nutricional, de un día para otro. Te equivocaste en cuántas carbohidratos le diste y le haces hiperglicemia y se complicó. En ese momento. Te complicaste con la proteína, le diste de más y le puedes afectar el riñón. Ojo que no es que la proteína dañe el riñón, sino que en una persona enferma hay que tener cuidado porque está el riñón sometido a otros estreses. Entonces, no, en instante, tú puedes complicarlo o puedes estabilizarlo. Por eso es que la nutrición es tan apasionante. Yo soy un nutricionista orgulloso de mi carrera y donde sea que vaya, saben que así actúo y soy. Perfecto, doctor. Pues sin duda una plática sumamente nutrida. La verdad es que es un gusto escucharlo. He de confesar que el área clínica es una de las partes que más me apasiona y escuchar a un profesional como usted, bueno, pues es totalmente gratificante.
En este caso, doctor, ¿algún comentario que quiera decirnos para concluir, que quiera compartirnos a los colegas que nos escuchan, a los profesionales de salud? Porque de hecho tenemos también alguna audiencia en general. Bueno, a mis colegas decirles, han escogido la mejor carrera del mundo, perdón al resto de profesionales de la salud. A mis colegas han escogido la carrera más hermosa del planeta, pero también muy compleja. Es muy, muy compleja porque la cantidad de bioquímica que tienes que tener en la cabeza en todo momento para decidir por una cosa o por otra es bastante. Por lo tanto, requiere de nosotros constancia, sacrificio, preparación, estudio permanente. Nosotros nos hemos acostumbrado a pensar en que el único vehículo de nutrientes es el alimento o la comida. Ahora tenemos, y siempre hemos tenido en realidad, simplemente que ahora tenemos que utilizarlos con mucha mayor propiedad, ¿no? Las fórmulas enterales, los suplementos vitamínicos, los parenterales son también vehículos que requieren de esto, de nuestra intervención. Por lo tanto, tienen que estudiar y fortalecernos y estandarizarnos. Por eso lo que venimos trabajando a nivel iberoamericano en los procesos de consensos y estandarización. Y a los otros profesionales de la salud que van a formar parte en el equipo interdisciplinario, apóyense un nutricionista, les aseguro. Hay una cosa cierta: cualquier enfermo que come no muere. Eso es verdad. O sea que seguramente algún otro profesional va a decir, no, pero si le doy comida igual va a estar ahí, porque eso es un axioma de toda la vida: el enfermo que come no muere. El problema está que el nutricionista lo puede salvar en 2 horas o 3 horas o en 2 días. Quien no sabe se va a demorar un mes. Y quien va a padecer este desconocimiento es el paciente, que es nuestra primera... es para quien nosotros trabajamos. Si yo con mi conocimiento de nutrición puedo estabilizarlo en 2 días, ¿por qué otro profesional profesional lo va a estabilizar en 20 días? Obviamente tengo que ir al que sabe hacerlo en el menor tiempo posible, porque el paciente se va a ir al hospital, no se va a reinfectar, no va a gastar tanto el hospital ni el paciente, no lo vamos a mandar a su casa totalmente descompensado ni nada por el estilo. Entonces, apóyense en un nutricionista. Por eso ahora estamos hablando de transdisciplinaridad, todos estamos mezclados. Exactamente, doctor. Bien, pues no me queda más que agradecerle nuevamente por su tiempo, por estar aquí con nosotros en esta charla tan intensa en cuestión de conocimientos que nos compartió. Y pues también agradecerles a todos los que nos escuchan y nos ven. Nos vemos en el próximo episodio, el próximo martes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.